Buenas noches, mundo, y bienvenidos a Tierra de Sueños. Un día más, una semana más, estamos todos juntos para resolver aquellos problemas que pueden suscitarnos en un momento determinado determinadas interpretaciones de la realidad o de la propia historia. Y es que en esencia hacemos este programa para contribuir en ese pensamiento, en esa conciencia y en esa facultad que tenemos cognitiva de separar las cosas o bien de discernir entre lo bueno y lo malo. Será con nuestros invitados un día más que lo vamos a intentar lograr y potenciar. Bienvenidos a Tierra de Sueños, buenas noches, comenzamos. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. La capacidad que tiene el ser humano de controlar sus impulsos lo diferencia de otras especies. Sin embargo, existen personas que tienen problemas para controlar sus estímulos. En este sentido, los individuos con un trastorno de control de los impulsos no pueden resistirse a actuaciones que pueden ser perjudiciales para sí mismas o para otras. Y es que los comportamientos impulsivos no son premeditados y el individuo tiene poco o ningún control sobre ellos. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer las características de uno de estos trastornos mentales, como es la cleptomanía, y para ello nos acompaña Elena Romeu, psicóloga clínica y directora del Gabinete Médico y Psicológico Dr. Romeu en Barcelona. Bueno, pues vamos a conocer más quizás una disfunción, un problema mental que ciertas personas padecen en esa patología que habla del proceso cognitivo que todos tenemos, al menos, o deberíamos de tener, ¿no? Para eso tenemos el cerebro y tenemos la cabeza ahí bien amueblada, al menos algunos. Bueno, eso es lo que aspiramos todos, la mayoría nos cuesta. Doctora Elena Romeu, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Exactamente cuando hablamos de cleptomanía o de cleptómano, ¿es una etiqueta ya? ¿Qué estamos diciendo? ¿De quién estamos hablando? Según los profesionales, estamos hablando de un trastorno mental. Estamos hablando de una patología relacionada con un déficit de control de los impulsos. O sea, ¿una persona enferma? Sí. Una persona que se lleva lo que no es lo suyo, se lo lleva a casa, es una persona enferma, no es un ladrón. Cuidado, exacto. No es un ladrón. Tenemos que diferenciar la patología de lo que es un ladrón convencional. Estas personas que padecen, ¿no?, esta enfermedad no pueden controlar lo que hacen y realmente no lo hacen por los mismos objetivos que lo haría un ladrón convencional. Ajá. Ellos pues acaparan estos objetos, los tienen en su casa, no los utilizan. A veces es que no, el objetivo no es el objeto en sí. Ajá. Sino es intentar calmar ese impulso, ¿no? La persona, el cleptómano, es consciente de lo que está haciendo. Sí, sí, totalmente. Y claro, y tiene que buscar mecanismos como para decir, tengo que ser el mejor cleptómano del mundo, ¿no? Que no me pillen, ¿no? A ver, el cleptómano no quiere ser pillado. Es decir, y de hecho, y de hecho algunos, si, no todos, pero algunos si ven peligro, ¿no?, de que pueden ser pillados, pueden controlarse. O sea, hay miedo entonces. Totalmente, totalmente. Pero miedo a perder una situación, un estatus social porque a lo mejor lo reconozcan, miedo a la detención, ¿miedo a qué? El mismo miedo que podemos tener tú y yo si nos pillan haciendo algo ilegal. Es decir, eso no cambia. La única diferencia es eso que te digo, ¿no?, la dificultad para controlar ese impulso. Para ellos es casi imposible. O sea que un cleptómano casi nos tendría que dar un poquito de pena entonces, porque es una persona enferma. A ver, sí,
no miro de la misma manera los actos que puede, ¿no?, hacer un cleptómano que los que puede hacer un ladrón convencional. Claro. De hecho, y creo que esto ya lo hablamos el otro día, ¿no?, en caso de un juicio, de hecho, la cleptomanía sirve como atenuante. Como atenuante, sí, ¿no? excusilla, sí. O sea, un ladrón convencional dice, no, es que yo soy cleptómano, y de alguna manera, si Sí. demuestra que lo es, ¿no?, a través de un psiquiatra, entiendo, un Sí, psicólogo, ¿no? sí, se tienen que hacer pruebas específicas. Ajá. Pero la realidad, ¿no?, aunque realmente la etiqueta, ¿no?, como decías, de la cleptomanía, pues es muy interesante de cara a la sociedad, ¿no? Un cleptómano que no hay tantos. La prevalencia es bastante baja. ¿Ah, sí? Sí, es decir, que la persona que quiere intentar colar eso se lo va a tener que currar mucho si quiere mentir en los test. Doctora Romero, Elena, y el cleptómano es consciente de lo que está haciendo, se lo lleva a casa, en principio para los demás está robando, él no lo entiende así, él... ¿O qué entiende? ¿Que inspira que a tener, a poseer? ¿El gusto es llevárselo y que no lo pillen? ¿El gusto es tener aquello que le apetece? ¿Cuál es la motivación? El cleptómano como tal, ¿de acuerdo? El Sí, sí, cleptómano, el cleptómano puro. puro y duro. Pues reducir la ansiedad que le causa el impulso de sustraer. Es decir, ellos en un momento determinado se encuentran delante de un objeto que quieren y en ese momento tienen un impulso irrefrenable de sustraerlo. Y para poder, y eso les causa una ansiedad brutal, un malestar brutal. Para reducir esa ansiedad, lo roban. Bien. ¿Y cuando llegan a casa, qué hacen con aquello? Pues no lo sé. Yo tenía una paciente que lo iba acumulando en diferentes habitaciones de su casa, pero no lo utilizaba. Otra chica que yo tenía, pues lo iba regalando por ahí. ¿Ah, sí? ¿No les aparece después una pequeña frustración o el impulso de devolverlo? Decir, caramba, me lo he llevado, sé que me lo he llevado, estoy enfermo, lo voy a devolver. Yo es que creo que al principio ellos no se reconocen como enfermos, ellos se ven a sí mismos como bueno, que roban, ya está. ¿Como ladrones? Sí. O sea, ellos se identifican como ladrones. Al principio sí, porque tampoco no eres muy consciente de lo que te está pasando. Tú sabes que estás robando y tal. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, la conducta cada vez normalmente va más, acabas teniendo consecuencias e intentas pararlo y te das cuenta de que por muchas consecuencias que estás teniendo no lo estás parando. Se te está escapando de las manos, ¿no? Se están poniendo quizás en más riesgo que otras personas que roban por otros motivos. Porque, Elena, claro, estamos hablando de un ladrón o de un cleptómano en este caso, ¿no?, que tiene pues una necesidad perentoria de coger o atribuirse algo y llevárselo a su casa, pero por lo que estoy deduciendo no roban dinero, roban cosas pequeñas, a veces que no tienen ni tan siquiera mucho valor. Totalmente. No van a un concesionario de coches y se llevan un coche. No, porque ya te digo, si un cleptómano y la acción de robar dinero son incompatibles. Ah, sí. Sí, si robas dinero, el dinero siempre tiene un uso. Siempre lo haces por algo. ¿Sabes? Claro. Que el dinero sirve para comprar cosas. Claro. El cleptómano, te digo, no le da utilidad a lo que compra. A veces sí, pero no necesariamente. ¿Y siempre son cosas pequeñas? Sí, a ver, primero que son más fáciles de robar, me imagino, ¿no? Meterte un coche Sí. debajo de la chaqueta es un poco complicado. Un poco complicado, sí. Pero sí, cosas pequeñas. Ya te digo, si es que la acción de robar es lo que les calma. Entonces supongo que cosas pequeñas, muchas cosas, muchas veces productos, ¿no?, de maquillaje, de belleza, muchas veces pues comida en los supermercados. ¿Sí? ¿Comida, ¿no? también? Sí, pero no comida que tú necesitas. A lo mejor, pues yo qué sé. Vamos, que un jamón no se lo llevan de un Un jamón también es difícil de esconder. Por eso digo. No, lo típico, Sí. pues una cosa que no te comprarías tú, pero que la ves ahí y dices, mira, unos berberechos, por ejemplo, súper caros, por decir algo. O, ya te digo, yo tenía una chica que cogía botellas de alcohol, pero ella no bebía, se las daba a sus amigos después. ¿Me explico? Y tampoco lo hacía para ni contentarlos ni nada. O sea, ella dice que era muy bestia, ¿no? 3 o 4 veces al día.
Caramba. al supermercado a robar, y era esa sensación de riesgo de estar ahí delante y llevárselo. Es como vivir algo, ¿no?, que se escapa de lo habitual, ¿no? Sí, en esta chica también se asociaban comportamientos que muchas veces, ya te digo, trastornos puros, no hay tantos. ¿Cómo es la persona que está dentro de esta enfermedad? ¿Es una persona que necesita estar en el límite, que necesita sacar o despertar esa adrenalina diariamente, continuamente? ¿Cómo es el cleptómano? Fíjate que estamos hablando de un déficit de control de los impulsos. Es extraño que solo se canalice por ahí. Normalmente se va por otros sitios. Entonces, todo lo que son conductas de riesgo, conductas límites, ¿no?, que te pueden poner en situaciones difíciles, complejas, pues eso les llama. Adicciones, temas de trastornos de alimentación, temas de varias cosas. El cleptómano es una persona que desde el punto de vista social, claro, está mal visto, porque vigila que este es cleptómano si lo invitas a cenar a casa, ¿no? A lo mejor no se te lleva nada importante, pero se te lleva algo, ¿no? Claro, si lo detectas al final, sí, ellos no te lo dicen, ¿eh? Ellos, al contrario, un cleptómano lo niega hasta la... ¿Tiene mala prensa? Oh, jolín. Tiene mala prensa. ¿Qué te refieres? ¿A la cleptomanía? Claro. Sí, claro. Claro, tener un amigo cleptómano significa que... Tienes que ir con cuidado. Tienes que ir con cuidado. Sí. Pero hay que decirle al cleptómano que lo es. Hay que descubrirlo, decirle, oye, mira, sé que tienes una disfunción, que hay algo que no funciona bien, ven a casa, pero si te vas a llevar algo, yo te lo regalo. No, eso no les motiva, ¿no? A ver, yo soy partidaria de que siempre que hay alguna cosa, algún problema, las cosas se hablen. Se tienen que hablar, tenemos que poder comunicarnos, ¿no? Y creo que esconder no ayuda a nadie. Sobre todo entiendo que la familia tiene que reconocer que tienen un problema en casa, porque claro, si al cleptómano le dices que sabes que es cleptómano, le quitas como el interés de llevarse nada de tu casa, porque como sabes que se lo va a llevar, no hay miedo a que lo pillen. Es que claro. Quizás pierde una parte de la gracia si Claro. además tiene estas características, ¿no?, más antisociales, de riesgo, pero si está el déficit de control de impulsos, en casa de su familia, que sabe que lo quiere incondicionalmente, lo va a continuar haciendo si es que ya lo hacía antes. Hombre, está bien que se ve cosas pequeñas, lo digo porque el que tenga un amigo o amiga que sea cleptómano, sé que un día se te lleven a tu mujer o a tu marido de casa, ¿no? Y dices, Bueno, algunos estarían quizás contentos, eso no se sabe, tendríamos que preguntar. Está muy bien. Elena, doctora, ¿se hace uno cleptómano? ¿La sociedad vuelve a una persona cleptómana o es algo que viene ya de herencia, es genético? Siempre hay tres factores, biológico, psicológico y entorno. ¿De acuerdo? En el caso de la cleptomanía se cumple lo mismo. Tiene que haber un factor biológico, ¿eh? Tiene que haber un déficit de control de los impulsos, que es un tema completamente ¿Y eso químico. viene de papá o de mamá? No tiene sexo. Es hereditario, puede ser que no sea de los padres, puede ser que sea de los abuelos, puede ser que se manifieste de otra manera que no con la cleptomanía, pero ya algún tipo de conducta no desadaptativa, seguramente. O sea, no es algo que se aprende, sino es algo que se hereda. Se hereda. Y de repente, la persona pues focaliza por aquí, ¿no? Aquí ya se mezcla pues con el entorno que ha tenido la persona a lo largo de su vida y las características de personalidad. Una persona con déficit de control de impulsos pues puede desarrollar otro tipo de patologías que no sean la cleptomanía. Pues por ejemplo, hay un tipo de alcoholismo, ¿no?, o un tipo de adicción al alcohol, a cualquier sustancia, lo que sea, que es por déficit de control de los impulsos. ¿De acuerdo? Entiendo, la cleptomanía en este caso llevaría al paciente a un problema mayor, superior, que no llevarse pequeñas cosas. ¿Es una antesala a problemas sustanciales importantes? A ver, sí. El trastorno acaba afectando y deteriorando las áreas vitales de la persona, porque si ellos no lo frenan, al final las consecuencias son las que les obligan a tomar alguna medida, porque es que puedes perder el trabajo, puede dejarte la pareja, tus amigos no querer verte más, no sé, te pueden pasar cosas graves y al final pues supongo que tienen que acabar pidiendo ayuda, no todos, porque hay algunos pues que van pasando bastante desapercibidos, pero... ¿Ese impulso se mitiga de alguna manera? ¿Esa necesidad, esa ansia de llevarse cosas que no son suyas? El tratamiento consiste en una parte medicación
y por otro lado terapia, ¿no? Sobre todo mucha concienciación de lo que les está pasando, el porqué, psicoeducación se llama, y después, bueno, se pueden hacer trabajo de autoestima, por ejemplo, porque normalmente por ahí al final carecemos todos, y después ejercicios de tipo conductual, por ejemplo, decirle a la persona, ¿no?, que puede continuar robando, pero cuando lo haya hecho, inmediatamente tiene que tirar los objetos que ha robado, ¿no? Yo tenía una paciente que yo le decía, digo, pero escucha una cosa, es que tú vas robando constantemente estos productos, los acumulas en tu casa, ¿no crees que es un desperdicio? Intentaba darle argumentos, ¿no? Pero es que si me dijeras que lo utilizas para algo, pero es que tú no lo utilizas, es una malversación de productos, ¿no? Sí. Y ella me decía, no, porque los tengo ahí. Digo, bueno, pues mira, vamos a hacer este ejercicio. Cuando salgas, los coges y los tiras al container. Y ella, al hacer esto, ¿no?, cogiendo los productos nuevos, empapelados, tirándolos al container, me decía, Elena, es que tengo la sensación de que tirar a la basura es un desperdicio. Sí, claro. Y digo, lo mismo que tenerlos en tu casa sin usar. Claro. Entonces a ella le hacía daño esto, así lo visualizó, ¿no?, como si dijéramos. Otra chica, pues intentar esta conducta, pararla, intentar, ¿cómo te diría?, que molestar la conducta. Por ejemplo, puedes continuar robando, pero te tienes que esperar 15 minutos, ¿no? Los 15 minutos mágicos que llamamos. Entonces, bueno, pero sí, tú quieres robar, perfecto, pero en ese momento te esperas, sales fuera, te das una vuelta y dentro de 15 minutos vuelves a entrar y entonces lo haces. Aquí has parado la conducta y el impulso se ha refrenado. O sea que de alguna manera lo que pretendes, o a través de este tipo de trabajo, es concienciar a la persona y ayudarla. Que lo es y que se dé cuenta que no sirve para nada entonces aquello, que no le lleva a ningún punto, ¿no? Sí, ya te digo, trabajar autoestima, trabajar valores, ¿no?, aspectos, aprender a valorar las cosas de otra manera, ¿no?, a darse cuenta de lo que realmente esto le está implicando en su vida, cómo repercute en la imagen que tiene de sí mismo, ¿no?, que te construyes con esto también, ¿no? Doctora, desde el punto de vista psicológico, no voy a dar nombres, pero hay gente que se atribuyen títulos y valores que no tienen, ¿no? ¿Es una forma de entender también este proceso? ¿Se está dentro de ese proceso? ¿No tiene nada que ver? La persona que alarda de lo que no tiene, que dice que ha hecho tantas cosas y no las ha hecho en realidad, ¿hay una patología escondida? Yo eso, más que un déficit de control de impulsos, lo que veo son características de personalidad asociadas a este tipo de personas, a este tipo de conductas tramposas, ¿no? Características de personalidad del clúster B, que se llama en psiquiatría, que es el que agrupa, pues, trastorno de personalidad narcisista, el histriónico, el límite y el antisocial. Antisocial, para que entendamos, es el psicópata, ¿de acuerdo? Entiendo. Son personas, básicamente todos ellos tienen características parecidas, ¿no?, cada uno con sus propias. Es un nivel bajo de atención a las normas. Un nivel poca bajo empatía. de la atención de las normas y poca empatía. Ajá. Nos quedamos con esto último porque suena extraño, ¿no? Poca empatía sobre todo, ¿no? Poca empatía significa que me importa muy poco al resto del colectivo, ¿no? Sí, para decirlo finamente, sí. Claro. Bueno, pues doctora Elena Romeo, muchísimas gracias por explicarnos tan detalladamente lo que es un cleptómano y de qué manera podemos contribuir desde el punto de vista psicológico a su recuperación. Muchas gracias. A ti. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, la sabiduría oculta de la Cábala tiene relación con los misterios que se ocultan dentro del texto de la Torá. El problema central es que cuando hablamos de la Torá en la Kabbalah, no hablamos solamente del texto escrito, sino de toda la realidad de la existencia. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de lo que oculta todo el universo. La palabra academia proviene del vocablo griego academia y originalmente fue la denominación de una institución educativa de la Atenas clásica, como fue la academia fundada por Platón en el siglo IV a.C. Asimismo, el Diccionario de la Lengua Española define el término academia como una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública y como establecimiento docente público o privado de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico, precisamente para conocer la labor que lleva a cabo una academia para el desarrollo de la sociedad y también para saber la función que desempeña la Unión Europea y los derechos que representa. Tenemos con nosotros a José Hoyo, jurista, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Relaciones Internacionales, letrado del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, componente en los seminarios periódicos de calidad de las leyes de los juristas, revisores de la Comisión de la Unión Europea y presidente de la Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Ahí veíamos unas imágenes de este nuevo evento que se produjo hace escasos meses atrás, en octubre, creo que fue en octubre o noviembre de este pasado año, donde se dio luz a esos nuevos investidos a la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología y Humanidades, que preside nuestro siguiente invitado, don José Hoyo, al quien tenemos el gusto hoy de tener en este Tierra de Sueños, no solamente para que lo conozcan los amigos que nos siguen desde España, desde Barcelona en concreto, 25 Televisión, sino a todos aquellos que nos ven desde Estados Unidos o desde el mundo a través de Miami TV o bien desde Nueva Imagen Televisión en Argentina. Don José, presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Tengo que decir a toda la audiencia que esta persona que me está entrevistando es un ilustre académico que recibió la investidura solemne el pasado mes de noviembre y que además, ya lo tengo que anunciar, urbi et orbi, por decirlo de alguna manera, va a ser galardonado y distinguido por sus méritos revalidados día a día en la próxima, que será el 27 de octubre de este presente año. Entonces, enhorabuena, don Pedro, y siga así, porque la verdad es que sí, esto es las cosas del directo, de la televisión, que en este momento, pues en fin, como aquellos novios que se declaraban públicamente, pues sí. Yo hago este anuncio bovis a toda la numerosa audiencia que sé que tienen ustedes, sí. Y que la verdad pues que servirá un poco para potenciar estos valores excelsos académicos que se revalidan día a día en esta cadena y en este programa. Muchísimas gracias. Esto sí que es una primicia, pues presidente. Sí, más primicia que esta no es ninguna. Pero esto se lo tiene usted muy callado. No, pero bueno, es que es en el momento oportuno, en el lugar adecuado, justo, equitativo, preciso, sí. Y como debe ser. Ah, como debe ser. Bueno, vale, estupendo. Pues muchísimas gracias. ¿Lo acepta? Espero que lo acepte. Lo acepto. Bueno. Y además con todos los pues con muchísimo honor y pues muchísimo orgullo. Para nosotros, un placer, como siempre. Es un placer no solamente ser académico de su ilustre academia, presidente, donde participan, pues yo creo que gente muy notable, ¿no? Yo creo que conmigo se han equivocado, pero bueno. No, al contrario. Y eso nos lo dice machaconamente el día a día, bueno. Porque hemos seguido todos sus cursos, su evolución, su profundización de estudios y de investigaciones, y nos lleva a reafirmar la decisión de la Junta de Gobierno en su día de incorporarlo como miembro de mérito de esta institución, porque además no es un lujo, es una necesidad que se impone y que se acredita día a día, señor.
Pues académico correspondiente nos nombraban en su día y no sé, al parecer nos van a dar una nueva distinción que les prometo que para mí era una primicia, también lo es para ustedes porque la acabo de descubrir ahora mismo, se me tenía muy callado. Pues nada, ya con eso ya se da ya me doy por satisfecho. Pues estaré encantado, don José. Bien. Pero el motivo de la entrevista de hoy no era hablar de un servidor ni hablar de lo que me vayan a dar, sino es hablar de usted, de su academia y del trabajo que viene haciendo, sobre todo desde que usted llegó como presidente de esta academia en 1999. No solamente se habla de fomentar los aspectos humanos, profesionales, los valores de los académicos, sino también de fomentar la posibilidad de que la gente joven tengan recursos, tengan referentes donde apoyarse para luego que sirvan un poco de paradigma los referentes para cambiar un poco el mundo, ¿no? ¿Cuál es el fin de la academia en definitiva? El fin es simple, el transmitir este bagaje de conocimiento, de saber que por la edad, no por nuestros méritos, sino por la edad, vamos acumulando, porque contamos con personalidades del mundo de las letras, de las ciencias, de la tecnología, de las humanidades, de la educación, de la sociedad, y que esto pues no tiene que ser un valor que se quede en un corralito, en algo exiguo, sino que sea transmitido a las futuras generaciones, que son los que van a regir el mundo. No hay duda que somos nosotros finitos, el que se crea eterno es un gran error. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer los deberes, que tenemos que dejar preparado el terreno para nuestros sucesores y que sepan continuar en esta labor humana, pero en esta labor que trasciende de nuestras fronteras. ¿Por qué trasciende? Pues porque tenemos miembros en América, en Estados Unidos, en Asia, en África, en Marruecos, en muchos lugares y países. Y esto es como una cadena, una organización del conocimiento en que los jóvenes tienen un papel relevante. Es decir, los jóvenes son los que de alguna manera reciben, al modo de Grecia clásica, nuestro mensaje. Y estas personas, lógicamente, serán los que en un futuro regirán. Y no en un futuro. Yo puedo decir con total orgullo que en los lugares, digamos, de dirección de la academia, la sección de gente joven está representada. Necesitamos que nos ayuden, que nos impulsen, que nos den las nuevas olas, porque quieras o no, uno no está al día en la totalidad. Yo como profesor, de verdad, aprendo de mis alumnos y de verdad, no solamente transmitimos los conocimientos, sino que es bidireccionalmente en los dos sentidos. Ellos nos despiertan las novedades, los nuevos aires y de alguna manera esto como un ser vivo se renueva, como un árbol con su savia se renueva. Y de esto se trata. Tenemos muchas actividades, mucha ilusión. En octubre nos presentamos en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, participaremos en la parada desfile de la Hispanidad y vamos a estar verdaderamente en esa comunidad hispana en Nueva York y la propia norteamericana, pues presentando para intentar que esto pues que no sea un proyecto localista que nació en la Comunidad Valenciana, sino que hace honor a su nombre internacional y se ha expandido durante el mandato de nuestra Junta de Gobierno y queremos el apoyo de todos ustedes para que esto sea una realidad. ¿Quiénes pueden entrar? Aquellos que reúnan condiciones, porque pueden entrar en la fase de colaboradores, que son los juniors con un buen expediente académico, porque por la edad, desgraciadamente o afortunadamente, los años imponen, no es lo mismo a los 20 años que a los 50 o a los 60, pero sí que se ve que apunta maneras, es decir, que tiene unos dotes que convenientemente ejercitados llegarán, pues no digo al Olimpo, pero que sí de alguna manera serán una referencia. Pues esto es lo que pretende la academia y creo que poco a poco, con el esfuerzo de todos, lo vamos consiguiendo. La academia será lo que quieran sus componentes, sus académicos, y esto simplemente nosotros servimos pues para, como un equipo de deporte, de fútbol, pues conjuntarlo y que luego puedan llegar a las más altas cuotas. Porque, presidente, don José, la academia como tal, usted está al frente desde 1999, sí. Pero ¿cuándo se inauguró la academia? La academia lleva tiempo, la academia en concreto
en realidad pues fue una transformación porque nació como Unión Internacional de Formación Profesional, pero luego se vio la necesidad de ensanchar su naturaleza y ampliarse. Entonces ya se constituyó como Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Yo entré pues, en los albores de los años 2000, seguí la línea y ostenté la Secretaría General y luego ya se renovó la Junta y bueno, y desde el 2009 pues seguimos en la brecha. Está muy bien. Lo que está claro es que la Comunidad Valenciana, el presidente de la Comunidad Valenciana estará encantadísimo con que la academia que ha surgido en Valencia, que lo que hace es darle, investir a personas que tienen una cierta notoriedad en la vida pública, en la vida profesional, que pueden servir también como referentes en un momento determinado, algunos más que otros o algunos menos que otros, ¿no? Todos. Algo tiene el agua cuando se le bendice, se lo digo. Pasa una criba, una selección rigurosa, un estudio concienzudo del currículum, de su quehacer y desde luego no es una casualidad. Bueno, pues, yo creo que no existen las casualidades, existen causalidades. Y esto es una causalidad de causa-efecto, valga la redundancia, y esto se da, no es una carambola, es una cuestión meritoria que se afianza y que además dicen los médicos que el mejor tratamiento es el que da efecto. Si se diagnostica y se da un tratamiento y una pauta, si esa pauta es eficaz, oiga, será el gato blanco, negro, gris, pero al final caza ratones, que es lo que interesa. Esto a día se va acreditando, es una realidad palmaria y eso es así. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues eso, el ir todos de la mano, el sumar, el ir incrementando, el expandirnos y el lograr los objetivos fundacionales. Está muy bien, porque además la gente joven que viene pisando muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un sobrino que tiene 6 años y el hombre lleva el ordenador que ya quisiera yo llevarlo. Mejor que nosotros, porque son nativos. Claro, entonces, si para esa gente joven... hoy son sus padres los referentes, ¿no? Pero después vienen los maestros en el colegio y luego pues viene pues alguien más que en un momento determinado le puede ayudar en su profesión, en su quehacer diario, ¿no? Desde luego tenemos que buscar buenos referentes que contribuyan a que ese arbolito que va creciendo eche sus raíces, pero de forma concienzuda y que crezca de forma recta y no torcida, pues un poco pues para el bienestar no solamente de aquel individuo y de sus familiares, sino también del colectivo, de la sociedad, del cuerpo social, ¿no? Sí. Con lo cual yo le agradezco que el trabajo que usted está haciendo, además como presidente, como académico, como presidente de honor, ejecutivo y un montón de currículos dentro de esta amalgama de posibilidades que hay dentro de lo que es la ciencia y la academia, el que usted pueda distribuir de tal manera, porque claro, ahora la academia no solamente se circunscribe a España, sino... Estamos en todo el mundo. Mire, hicimos premios Nobel de la Paz, inclusive. Sí, premios, tenemos premios Nobel de la Paz, el premio Nobel del 85, el doctor Ernest Cahan, que es un eminente catedrático de medicina de la Universidad de Tel Aviv, ya emérito, pero que está funcionando con sus cursos, sus conferencias, sus apariciones. El otro día estuvo en Quito y nuestro delegado allí le atendió y le acompañó. Bien, para nosotros es un orgullo el equipo, la alineación que tenemos, o sea, la base, el cuerpo académico es el que ilustra y prestigia a la institución. ¡Qué maravilla! A nosotros nos prestigia a los académicos que tenemos, la verdad se lo digo, porque van con el marchamo de la academia. Entonces, es una cuestión recíproca. Ya decían los romanos, do un des, te doy para que me des, pero es que en este caso yo creo que recibimos más que damos. Qué bien. Sobre todo con la juventud, porque ya nosotros ya estamos hechos, pero la juventud de verdad es algo intangible, que esos talentos deben de estar acogidos y es lo que intentamos. Además, esa comunión, no solamente de académicos españoles en cualquier sector, sino en académicos de todo el mundo, ¿no? Mire, hemos estado haciendo un estadillo y llegamos a la conclusión de que Valenciano, que era el núcleo de la academia, ya somos pocos. O sea, esto ha sido un incremento exponencial, pero ya no solamente de españoles siquiera, sino internacionales. O sea, es algo... Ahora mismo acabamos de recibir 6 currículos de gente muy válida de República Dominicana, todos con unos que quieren entrar y qué tal, bueno, pues los someteremos a... Y esto
Gana la academia, gana por goleada, porque al final vamos a ser un acorazado. Claro, o sea, esto ganamos va a ser, todos. Ganamos todos. Porque además ahí hay una interrelación, ¿no? Un claro, feedback, ¿no? Entre académicos, entre la academia y el académico. Totalmente. Y eso nos nutre. Es como este ideario interreligioso que hoy pues se tiene en todos los frentes, ¿no? Que lo que se quiere dentro de la religión, dentro de esa comunión, ¿no? Es que diferentes credos pues se asocien, entre comillas, ¿no? Y busquen un fin que sea bueno, loable para todos en general. Es un poco totalmente, lo mismo, y además, ¿no? que pese a lo que la tendencia humana piensa que exclusivizar y decir, no, es que esto me lo pueden quitar. No, al contrario, es que va a ser más fuerte, esto va a ser más fuerte. ¿No? Y no se puede decir, no, que no entre más, como yo ya estoy dentro. No, al contrario, esto se tiene que abrir y siempre y cuando reúna las condiciones, somos sustituibles totalmente. Y debe ser un recambio y una regeneración y una renovación, y esto es lo que hemos intentado y vamos a hacer. Está muy bien. La verdad es que, se lo digo, yo estoy muy satisfecho de la labor de ustedes, de los académicos, de cómo está respondiendo la academia y sus miembros y cómo se va. Los éxitos de ustedes son los éxitos de la academia. Las penas, las penurias, los fracasos también, nosotros participamos, estamos desgraciadamente en la bondad, en la alegría y en las penas, porque cuando nos dicen ha muerto, pues para nosotros... Está claro, es también una... Y la academia siempre presente, eso es una... Está muy bien. Se me va a emocionar, don José, sí, porque seguramente hemos perdido a alguien, ¿no? Y muy cercano. Sí. Bueno, pues yo le quiero agradecer, presidente, su presencia en Tierra de Sueños. Hágase suyo este programa, tanto aquí como en el exterior. Y le invitamos, como lo hemos hecho, a que vuelva usted al programa de radio que tenemos de Luces en la Oscuridad en gestión en KEI y en la agencia de noticias F Radio, para que cuando usted quiera disponga de estos medios a su alcance, para usted, para la academia y para los académicos. Y a los que partieron, nuestra bendición y pues que descansen muchísimas en gracias, paz. Porque le tengo que confesar que es un privilegio esto y un placer inconmensurable. El privilegio es nuestro, don José, muchas gracias. A ustedes. Y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Un swami es una persona dedicada al Dharma, a la armonía, a buscar su esencia. Un swami la palabra swami es una palabra de respeto en la tradición hindú y también significa monje. Muchos de los swamis somos monjes que pertenecemos a una de las distintas líneas monásticas indias. En mi caso es la línea de Shankara, de Shankaracharya. Hay varios monasterios, yo pertenezco al linaje del monasterio de Sringeri. Un swami tiene un maestro, sigue una enseñanza y es una vida dedicada al autoconocimiento y al dar a conocer este conocimiento de esta esencia. Este sería brevemente lo que es un swami o un auténtico swami. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando sublevado. 5 meses después, el 1 de septiembre, estalló la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, la España sumida en la posguerra y la Alemania de Hitler empezaron a tener conversaciones diplomáticas en las que Berlín pidió a Madrid una mayor implicación en el conflicto como compensación a la ayuda que el Tercer Reich prestó a los nacionales mediante la participación de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil. Esta noche en Tierra de Sueños vamos a viajar por el túnel de la historia para conocer el ambiente que se respiraba en plena posguerra por las calles de la Barcelona de 1941 y qué tipo de ayuda prestó Franco a Hitler con la denominada División Azul, y para ello nos acompaña Fernando Garí, licenciado en Historia Contemporánea y en Periodismo, escritor y autor de 6 años de invierno, de Ediciones B. Fue la División Azul una unidad de voluntarios entre 1941 y 1943 para ayudar al ejército alemán en esa Segunda Guerra Mundial. Estuvieron obligados. Que nos cuente el historiador que habla mucho y muy bien de ese tema en su magnífico libro que luego iremos poniendo en pantalla, ofreciéndoselo a todos ustedes para que conozcan exactamente de lo que estamos hablando. Fernando Garí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Encantado de estar aquí. Un placer igualmente. Gracias, Fernando. Exactamente, la División Azul, ¿qué fue? ¿Qué era? Fue una unidad militar integrada por voluntarios. Fue una unidad que se creó, digamos, por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirigía un destacado falangista, que era el cuñado de Franco, que era Ramón Serrano Súñer, que no solamente era un destacado falangista, sino que además era un germanófilo convencido y un filonazi entusiasta. Y la División Azul se creó como un intento, primero, de agradecer al régimen de Hitler la ayuda prestada a Franco durante la Guerra Civil, y segundo, como un intento de dar satisfacción a los que durante la Guerra Civil consideraban que el comunismo soviético había sido responsable bueno, había sido uno de los elementos integradores más activos y más responsables del conflicto civil de la Guerra Civil Española en concreto. Fernando, ¿es cierto que Hitler amenazó a Franco que si no creaba esta unidad o si no le ayudaba en esta Segunda Guerra Mundial, invadiría España? Bien, yo creo que no existe ningún registro que permita afirmar que Hitler pusiera a Franco ante esa disyuntiva. Lo que sí es cierto es que Hitler tenía deseos ardientes, evidentes, de poder controlar la península española desde un punto de vista geográfico y militar, para poder neutralizar la influencia británica que ejercía sobre toda la cuenca mediterránea a través de sus bases en Gibraltar y en Malta. Pero no existe ninguna constancia de que Hitler exigiera a Franco la creación de una unidad, y de hecho la unidad se creó, ya te digo, a expensas de Falange, como digamos como una iniciativa de Falange, con una personalidad propia y de hecho apartada de lo que era el régimen en aquel momento. Esto fue tanto así en la medida en que incluso llegó a crear tensiones entre el ejército español y Falange española, porque se disputaban ambos el mando de la unidad. ¿Qué es lo que te quería preguntar? ¿Quién controlaba entonces, la Falange o el ejército español controlaban a la Falange? Inicialmente el reclutamiento inicial lo empezó controlándolo Falange Española, y Falange Española incluso llegaba a seleccionar las personas, a los voluntarios que se presentaban, y en función de criterios puramente políticos, es decir, habían sido personas que durante la Guerra Civil habían luchado en el bando de Franco, era gente limpia desde un punto, con un expediente político limpio, o era gente que reunía cualidades, digamos, de filiación política claras. Y gente joven. Y gente joven, sí. En realidad, uno de los principales componentes de la división eran estudiantes afiliados al SEU, al Sindicato de Estudiantes Unificado, y eso de hecho hizo que la unidad en sí estuviera compuesta por gente joven, preparada y capaz desde un punto de vista técnico, es decir, gente con habilidades y con talento.
Estos soldados que fueron de forma voluntaria a luchar en favor de Franco o en favor de Hitler en esta Segunda Guerra Mundial, ¿tenían un sueldo? ¿Cobraban? ¿Tú crees que alguno de ellos, aparte de irse voluntarios, cobraban un dinero para mantenerse que luego enviaban a sus familias o no? Los voluntarios cobraban. Efectivamente, y cobraban. No te sabría decir exactamente qué cantidad cobraban en las pesetas de aquella época, pero sí es cierto que cobraban más que un soldado regular y tenían garantizadas además unas prestaciones en caso de muerte o mutilación o por haber sido heridos en combate que les permitían que sus familias en España pudieran gozar vivir, ¿no? de unas condiciones, digamos, más holgadas de las que hubieran disfrutado en el caso contrario. O sea, ¿y la gente que fue reclutada para esta División Azul fue gente de toda España? Fue gente de toda España. De toda España. Y en toda España el reclutamiento además encontró gran éxito, salvo en Cataluña donde el éxito fue menor, pero la participación digamos, entusiasta de los voluntarios fue manifiesta. Había colas, había esperas, había incluso disputas para asegurarse un puesto en el banderín de enganche. ¿Sí? Pero eso es porque desde luego tendrían un sueldo porque estábamos pasando en una España un poco difícil, ¿no? Se necesitaba dinero y a lo mejor la gente decía, bueno, voy a luchar y al menos comer a mi familia, ¿no? Había algo más importante que el dinero, ¿sí? Por lo menos en las primeras fases de reclutamiento hubo un compromiso ideológico fortísimo. La inmensa mayoría de los voluntarios de la División Azul era gente convencida de que combatir al comunismo era una necesidad. Es decir, ellos habían visto cómo el comunismo operaba y operó en España a través de la República, y su mayor deseo era devolverles la pelota al comunismo y al comunismo soviético, yendo a su territorio, yendo a su casa. Una de las frases, digamos, fetiche del alistamiento era combatir al comunismo en su madriguera. Era una de las finalidades de los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios marcharon a esta División Azul? Pues considerando el momento inicial en julio del 41 hasta el momento de la disolución de la unidad en el 43, fueron 47.000 y pocos voluntarios. 47.000 voluntarios. ¿Y de 47.000 voluntarios cuántos volvieron? Pues te diré que no volvieron aproximadamente unos 6.000 que encontraron la muerte en el frente. No tengo en estos momentos en la cabeza los datos de heridos, mutilados, pero que pudieron volver. Los que quedaron allí fueron unos 6.000 aproximadamente. ¿Es cierto que estos voluntarios tenían que jurar como una especie de lealtad al propio Führer? Desde luego que sí, porque a partir del momento en que la unidad partió y se integró en el sistema operativo alemán, de hecho la unidad pasó a funcionar con las normas, los principios y las rutinas del ejército alemán, de la Wehrmacht. Y uno de los requisitos básicos y primeros de todo soldado alemán era jurarle lealtad al Führer. El Führer le había hecho jurar lealtad a todos sus generales y los generales a su vez le hacían jurar a sus soldados. A sus soldados. En la División Azul, estos soldados españoles, los alemanes los veían como alemanes también, como soldados, como compañeros, o los veían como alguien contratado, ¿no? a ayudarles. ¿Eran gente aparte? ¿Eran marginales? Mira, en realidad los mandos alemanes veían a todas las unidades de voluntarios, porque no olvidemos que voluntarios los hubo franceses, los hubo holandeses, los hubo belgas, noruegos, hubo búlgaros, rumanos, los hubo de todas las nacionalidades que lucharon en las filas de la Wehrmacht. Pero los alemanes, por el concepto racial que los nazis tenían de su propia naturaleza, tendían a ver a estas unidades como que no eran manifiestamente arias, como unas unidades, no te diré de segunda, pero
que en definitiva no estaban a su altura. Claro, claro, y además con el agravante que no dominaban el alemán. Entiendo yo que los voluntarios, la mayoría no... La mayoría no, en absoluto. ¿Y cómo se iban a relacionar? ¿Estaban todos los españoles juntos? En este caso, ¿iban todos juntos? ¿Habían...? Sí, no sé. sí, la unidad se mantuvo perfectamente cohesionada y unida por sus mandos españoles, y solamente los mandos superiores contaban con intérpretes para entenderse y para comunicarse con los mandos alemanes, que eran los que en último término daban las órdenes. ¿Se notaba quién era español y quién no lo era? ¿Había alguna tilde en concreto? No sé, hablábamos el otro día en radio y me decías, no, es que se notaba que el español era español porque no llevaba la camisa bien abotonada, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Los españoles destacaron enseguida por los rasgos típicos, o uno de los rasgos que nos caracterizan, que es el de ser desordenados, arbitrarios, ir a la nuestra y ser poco disciplinados. Y a los alemanes eso les causó enorme estupor y lo apreciaron poco, porque la disciplina alemana en el ejército era algo rigurosísimo y que debía llevarse según sus mandos a rajatabla. Fernando, el trabajo que has hecho con 6 años de invierno, algunas batallas comienzan cuando termina la guerra, ¿no? Tú eres el autor, magnífica obra, por cierto. ¿Qué vamos a poder recabar en este tratado tuyo? ¿Es un manual? ¿Es casi un ensayo? En absoluto, es una novela. ¿Es una novela? Es una novela de ficción, con personajes de ficción, creados, salidos simplemente de la imaginación del autor, y no es una novela que pretenda ser un retrato riguroso, fiel y desde un punto de vista histórico absolutamente exacto y preciso de la División Azul, porque, entre otras cosas, 6 años de invierno no es en realidad una novela de guerra, es una novela de posguerra. La parte de la División Azul y del Frente Ruso ocupa una serie de capítulos, pero que sirven para situar la peripecia del protagonista, porque la historia, en definitiva, la historia que narra 6 años de invierno es la historia de una transformación, la transformación del protagonista, un hombre que empieza pensando de una manera, pensando que lo correcto es irse a luchar contra el comunismo para vengar la muerte de su padre, según él, para hacerle justicia, y que regresa después de contemplar los horrores de la guerra, convencido de que estaba equivocado y de que lo que correspondía hacer era hacer lo posible para que fueran los aliados los que ganaran la guerra y no los alemanes, precisamente. Los alemanes perdieron la guerra. ¿Y la perdieron? ¿Por qué la perdieron? Mira, hay muchas tesis. Hay una tesis que dice que los alemanes se lanzaron a una guerra que no podían ganar en ningún caso porque, entre otras cosas, por ejemplo, no militarizaron su sociedad hasta ya por el año 1943. Es decir, Alemania no se lanzó en cuerpo, alma, hombres e industria de lleno al fragor de la batalla hasta bien entrada la guerra. Bueno, esa es una tesis. Otra tesis es que Alemania se acabó peleando con tanta gente que al final no pudo con todos sus adversarios. Invadió la Unión Soviética, declaró la guerra a Estados Unidos, demasiada chicha para tan poco perro. Está claro. Bueno, pues Fernando Gari, vamos a descubrir un poquito más en esta fantástica novela, 6 años de invierno, que nos has traído hoy a Tierra de Sueños. Te deseo lo mejor, felicidades y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias y que vaya bien. Espero contar con vosotros. Gracias. Bueno, pues queremos recordarles a todos ustedes que además el mismo equipo de Tierra de Sueños venimos haciendo hace un montón de años un programa de radio denominado Luces en la Oscuridad. Y tenemos con nosotros en este programa de televisión al productor del mismo, a Jordi Fortea. Jordi, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido, Jordi. Gracias, Pedro. Bueno, está mal que yo como director y presentador del programa hable del programa que presento, con lo cual hazme los honores, por favor. Bueno, un programa fantástico que realizas de jueves a domingo por Gestiona Radio, un programa que ya lleva 28 años en antena,
Si no me equivoco, Pedro. 28 años, camino de 29, querido. O sea que yo creo que es el único en España que lleva esa cantidad de años seguidos. Pues después del programa de protagonistas de Luis del Olmo que se dejó de hacer, el programa más longevo de la radio española es el nuestro, donde tú participas. Y yo participo y aprendo cada día porque tratas temas humanísticos, hablas de religiones, de espiritualidad, de historia, de crecimiento personal, en definitiva de cómo ser mejores seres humanos, ¿no? Todo tipo de entrevistas que tienen que ver con el corazón. Sí, con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Pues todos los jueves, viernes, sábados y domingos, a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, ahí nos encontrarán en Gestiona Radio, en Qué Radio y en F Radio, 3 cadenas nacionales que se unen para ofrecer a todos ustedes Luces en la Oscuridad, un programa que ya ha cumplido más de 28 años de permanencia en antena, que no son pocos, Jordi. No son pocos, ¿no? Qué paciencia que tienen nuestros oyentes, ¿verdad?, de aguantarnos durante tanto tiempo, ¿no? No, para nada, ya te digo. Yo soy el primero que aprende escuchando tu programa y yo creo que si lleva tantos años es porque la gente sigue aprendiendo, ¿no? Todos seguimos aprendiendo. Están todos ustedes invitados jueves, sábados y domingos a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, ahora menos en la Comunidad Canaria, tanto en lucesenlaoscuridad.es, que es la página web propia del programa, lucesenlaoscuridad.es, o bien en la propia aplicación para móvil que podemos descargar en Google Play o en Apple Store. Ahí nos podrán también seguir. Es como si fuera una emisora de radio online en la página web, y también a través del móvil, pues a través de esta aplicación, es como si tuviéramos una emisora de radio, porque no para de funcionar. Más de 10.000 entrevistas hemos colgado en esa aplicación. Es más, por cierto, Jordi... Bueno, y no, yo te quería decir, perdona que te interrumpa, sí, dime. Todas las personas que te quieran conocer en persona, y valga la redundancia, o quieran conocer también al equipo, vas a organizar un curso, vamos a organizar un curso en Barcelona el próximo 17 de junio, porque hay que decir que acabas de volver del Vaticano, tú y varios colaboradores del programa, y vais a un poco a dar una conferencia, un taller sobre exorcismos, Pedro. Eso es, un encuentro que tendrá lugar el 17 de junio, domingo, a las 4 de la tarde, 4 horas, donde hablaremos de exorcismos, de ángeles y demonios, de oración, de liberación y de sanación, y lo vamos a hacer con una guía espiritual que concurre y participa en este programa. Lo vamos a hacer con un arzobispo que traemos a propósito de Colombia, Monseñor un gran exorcista. Andrés Tirado. Eso es. Buena nota si quieren información. Sanaciondelalma.org, sanaciondelalma.org. Todo lo que vamos a hacer allí con sus invitados lo tendrán ustedes en esa página web creada al uso, sanaciondelalma.org. ¿Tú estarás? Yo estaré. Estaremos todos. ¿Y tú estarás? Estaremos todos. Estaremos allí. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Es un placer trabajar contigo. Igualmente. Un gran productor y un gran periodista y sobre todo una mejor persona. Gracias, Bueno, Jordi. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días o cuando ustedes tengan a bien vernos o sintonizarnos a través de nuestro propio canal en España, en 25 Televisión en Barcelona, o bien en Nueva Imagen Televisión en Argentina, o bien a través del mundo mediante Miami Televisión. Ahí estamos, semanalmente con todos ustedes, disfrutando de su compañía, de su bondad por sintonizar estos canales y sobre todo por intentar aprender, como lo venimos haciendo todos, semana tras semana, de todos nuestros invitados. Invitados que nos vienen a hablar de trascendencia, de psicología, de humanidades, de historia, de todos aquellos postulados que nos hacen a todos un poquito más grandes, si cabe, dentro de esa posibilidad de socializar de alguna manera o de llegar a más gentes con esa empatía que alguien nos dio en su momento y que a veces no profesamos con eterna rectitud. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y sobre todo no se olviden en recordar que estamos también en radio semanalmente, de jueves a domingo. Todo el equipo de Tierra de Sueños viene presentando Luces en la Oscuridad, que es un programa que venimos emitiendo en España para toda España gracias a Gestiona Radio, a F Radio y a Qué Radio, desde las propias instalaciones de esta cadena nacional de radio, que son 3 en España. De jueves a domingo, a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, ahí estamos. Valores, hablamos de solidaridad, de sostenibilidad, hablamos de animalismo, de humanidades en definitiva. A todos, muchas gracias por estar ahí. Tengan una feliz y bonita semana y, como dicen en India, namaste, de corazón a corazón. Sean ustedes muy felices. Muy buenas noches.
Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.